Es cierto que en marzo del 2009 marcó mínimos igual que el 95% de las bolsas mundiales, que marcaron mínimos en esos días de marzo del 2009, y al igual que otros índices, dibujaba una figura de cambio de tendencia en forma de hombro, cabeza, hombro invertido. Podemos ver cómo en esa zona de 6.700, al superar los 9.800, activaba un objetivo alcista hacia las cercanías de los 13.000 puntos. Objetivo que todavía sigue pendiente. Hay que decir que la mayoría de índices, por no decir todos los índices, ya han cumplido este objetivo. Falta el IBEX 35, que todavía tendría este objetivo pendiente, ¿no? Lo que nos hace, es una de las razones que nos hace ser ligeramente optimistas con el IBEX en el medio plazo. Obviamente somos mucho más positivos con otros índices y así lo venimos manifestando desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre estamos recomendando, en caso de elegir un índice, pues los más fuertes son en Europa el DAX, sin ninguna duda, y fuera de Europa, pues quedarse con el sector tecnológico y el Dow Jones, y posteriormente pues ya estaría el S&P 500, ¿no? Y dentro de Europa, pues los índices más débiles pues son los de la periferia, ¿no? El MIB 30 italiano, el IBEX 35, y eso pues se ve reflejado claramente en este gráfico, ¿no? Es cierto que estamos siendo capaces de mantener esta sucesión de mínimos crecientes, pero no es menos cierto que no acabamos de romper la sucesión de máximos decrecientes. Una señal de mejoría muy clara sería superar esta barrera, que son esta franja de resistencia entre 10.900 y 11.165. Cuando hablamos de 11.000 zonales, venimos hablando de esto desde el año pasado, nos referimos a esta franja de resistencia que tiene el IBEX 35 entre esa zona de 10.950 y 11.165, contra la que viene chocando desde nada más y nada menos que agosto del 2010, es decir, ya lleva mucho tiempo chocando con esa zona de resistencia que son esa franja entre 10.950 y 11.150 puntos. Bueno, es una franja muy pequeña, hay que pensar que es un 1,5% del IBEX, ¿no? Y cada vez que llega a esa zona aparece papel, aparece presión vendedora. Luego está muy clara, y lo sabéis porque lo venimos comentando desde hace mucho tiempo, cuál es la zona de resistencia en el IBEX. Y de momento ya va un montón de ocasiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al menos, que cada vez que llega el índice a esa zona aparece presión vendedora y el índice retrocede, ¿no? Lo estamos viendo continuamente, y lo hemos visto otra vez cuando a principios de este mes de mayo el índice se volvía a asomar a esa resistencia de los 10.950 puntos. Desde ahí de nuevo estamos corrigiendo y veremos si el IBEX es capaz de detener esa caída en el soporte que son los 10.290 puntos aproximadamente, y los mínimos de la jornada del lunes de 10.250, donde dibujaba una figura de doble suelo, ¿no? Por lo tanto, de perder 10.250, seguramente iríamos ya a buscar rápidamente los 10.070. Esa zona de 10.070, 10.075, que son los mínimos de marzo y que además ya anticipábamos que podían ser soporte. Cuando estábamos aquí empezábamos una corrección de nuevo desde resistencia, decíamos que era posible que fuéramos a buscar la zona de 10.070, 10.075 por ser el último FIBO 61.8 de toda esta subida, desde los mínimos de enero hasta los máximos de febrero. Medimos ese movimiento alcista y nos dan unos niveles Fibonacci. Pues el 61.8 era esa zona de los 10.070. Y fijaros cómo justo ahí se detiene el IBEX, y ahí hacía una pequeña figura de doble suelo que comentamos en su día, con objetivo 10.750, objetivo que cumplía luego en semanas posteriores, ¿no? Ese objetivo que habíamos pronosticado. Y esos 10.070 zonales son una zona clave, muy importante, porque de perderla, pues todo indicaría regreso al origen de las subidas, es decir, a esta zona entre 9.200 y 9.400. De perder esta zona de aquí, seguramente caeríamos hasta esta zona, ¿no? Con lo cual es importante que el IBEX ya no pierda esa zona importante de soporte. Veremos si es capaz de agarrarse a esos niveles entre 10.070 y 10.250, y desde ahí puede intentar otro rebote, ¿no? Estamos viendo que el IBEX no acaba de coger tendencia. De hecho, nuestros sistemas tendenciales no están perdiendo prácticamente, pero tampoco están ganando, ¿no? Es normal, porque en estos periodos donde el IBEX no acaba de coger tendencia, porque estamos viendo que, a diferencia de otros índices, y esto es importante y lo destaco siempre, ¿no? Porque
eh, leo titulares en prensa económica, en medios españoles y generan confusión, ¿no? Se da la sensación de que las bolsas están laterales. No, lo que está un poco lateral es el IBEX. Vemos un gráfico del DAX, lo vamos a ver después. No sé dónde cabe hablar de lateralidad, ¿no? Desde luego, si se ven los gráficos, pues se ve todo mucho más claro que si se habla de oídas, ¿no? Por lo tanto, el IBEX bastante lateral, no acaba de coger una tendencia fuerte, no como esas tendencias fuertes que hemos visto con claridad, pues desde el año 2003 al 2007, fijaros qué tendencia alcista más clara, o la bajista que vimos luego desde 2008 a marzo del 2009, muy rápida y muy fuerte, o como luego la que se inició alcista desde los mínimos de marzo. Y ahora estamos en una fase bastante lateral que va a acabar rompiendo y va a romper más pronto que tarde. Ya os digo ahora, os aviso, os pongo sobre aviso de que va a haber que estar atentos al IBEX porque pronto sí vamos a tener un movimiento en tendencia. ¿Por qué creo esto? Bueno, porque tenemos mínimos crecientes, tenemos la zona de 11.000 y pronto se va a romper una de las dos cosas. O bien se va a romper los 11.000 o bien se va a romper esta directriz alcista y la zona de 10.075. Fijaros que los movimientos cada vez se van estrechando más. Estamos en lo que podríamos denominar un triángulo ascendente. Nuevamente estos triángulos se rompen al alza, pero esto tampoco siempre explicamos en el curso que no se puede anticipar. Es decir, en un porcentaje más amplio se rompen al alza que a la baja, pero no es suficiente como para tomar posiciones antes de que haya una ruptura en el triángulo, ¿de acuerdo? Entonces aquí habría que esperar para tomar posiciones para medio plazo, por esto para un intradía le da igual, pero para un inversor de medio plazo, pues si supera la zona de 11.100 puntos aproximadamente, esta franja de resistencia daría señal de compra, mientras que de perder esta zona de los 10.000 puntos, 10.070, daría señal de venta. Y podríamos incluso ya establecer un objetivo por ruptura de esta figura triangular, con lo cual, bueno, los movimientos se van estrechando dentro de este triángulo y eso es lo que me hace pensar que pronto vamos a tener la resolución del triángulo, ¿no? En los próximos meses, podría ser en junio, podría ser en octubre, pero es posible que tengamos ya ruptura de esta fase de consolidación que podríamos pues encuadrar dentro de esta figura triangular. Niveles claros de soporte, niveles de resistencia todavía más claros. Si se superasen 11.000, esa franja de 11.000 zonales, esos 11.165, bueno, una pequeñita resistencia en los máximos de abril en 11.566 puntos y sobre todo los máximos del mes de enero 12.240. Por encima de esos máximos de enero, pues todo indicaría a un tramo alcista importante. Incluso podríamos medir un gran impulso alcista desde mínimos de marzo, corrección justo al 61.8 y de superar esos 12.240 puntos, un segundo alcista hacia 14.070. Pero bueno, esto es ir ahora mismo ya muy por delante de los acontecimientos y ya lo iremos comentando en caso de que se produzca, ¿no? Nosotros, aunque podamos tener escenarios, nunca dejamos que nuestro escenario nos impida ganar dinero, haga lo que haga el mercado. Es decir, está muy bien pues tener una idea de lo que puede hacer el mercado, el dólar, el oro, el IBEX, el Dow Jones, el Celtia, Yastel, Santander. Está muy bien tener en la cabeza un escenario. Hombre, yo creo que va a subir, creo que va a bajar, pero el creo no sirve absolutamente para nada cuando estamos jugando con dinero. Con lo cual, que un escenario no nos haga luego perdernos un movimiento. Es como pues esos analistas que llevan manteniendo un escenario catastrofista para las bolsas mundiales y se han perdido que el DAX se ha doblado, que ha multiplicado su valor por 2, ¿no? Vamos a ver otros gráficos. Aquí en el IBEX parece que sí, que bueno, que no hay tendencia clara, que no hay muchas subidas. Y ahora pues esos catastrofistas que lo eran con todos los índices ya solo se centran en el IBEX, ¿no?